You may be seated. Bueno, hermanos, para mí es un privilegio compartir con ustedes la palabra esta noche. For me, it's a great privilege to be able to share the word with you this evening. Les voy a hablar de un tema que hemos venido discutiendo en otras sesiones, I want to share with you. pero quiero darle un poquito un énfasis. I want to share with you a topic that we have been speaking about for the last El, couple of weeks. el título de esta noche es ¿Cómo vencer el temor y las excusas And the title of our teaching this evening is How to Overcome Fear and Excuses con dominio propio? Through Self-Dominion. Y hemos venido viendo que el dominio propio es un tema tan que la Biblia lo trata con tanta pasión, ¿verdad? En tantos lados nos habla del dominio propio. Por ejemplo, en Gálatas 5:23 dice que la humildad y el dominio propio, no hay ley que condene estas cosas. Dice, gentleness and self-control, against such things there is no law. Y Galatians 5:23. Después en la segunda de Timoteo 1:7, 2 Timothy 1:7. que muchos conocemos, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. For the Spirit God gave us, does not make us timid, but gave us power, love, and self-discipline. Porque este es el otro asunto, siempre que hablamos de dominio propio, Because this is one of the other things that when someone talks about estamos self-dominion, recordemos que estamos hablando de disciplina, we have to remember that we're talking about de discipline, control, de autocontrol. of self-control. Eso es dominio propio. And that's Entonces, what self-dominion is. hay otra serie de lecturas que nos hablan de este tema y There's a lot of other scriptures that speak to us about this topic. parece que voy muy rápido. Perdónenme, pero de verdad que hay otra serie de lecturas que nos hablan de este tema del dominio propio There are a lot of other scriptures that y que speak about nos this llevan topic. a ver la importancia de esto, porque el dominio propio se relaciona con todo en nuestras And they help vidas. us understand the importance of this because self-dominion has to do with every area of our life. Muy rápidamente, para definir el dominio propio, I just want to quickly define what en la primera self-dominion is. parte es la habilidad de obligarse a hacer lo que uno no quiere hacer, lo que uno no quiere hacer, The first part of that is to obligate yourself to do O- what you don't feel like doing. o más bien lo que uno sabe que debe hacer, aunque a veces sienta que no lo tiene que hacer, Or to do what you know that you have to do, que a veces nos da even though you pereza don't feel o, like doing it, even though o nos because sentimos sometimes, como que no tenemos ganas, aún así sabemos que tenemos que because hacerlo. sometimes we may feel lazy or we don't feel the desire to do it, but we do it anyways. La segunda definición es The second definition is la capacidad de resistir la tentación the ability to resist the temptation de hacer algo que uno sabe que no debe hacer. of doing something that you know you shouldn't do. El no hacer algo que uno sabe que no debe hacer, el poder parar, el poder resistirse Being a able eso. to stop, to resist the ¿Cuán- desire to do something ¿Cuántas that you veces know you nosotros shouldn't queremos hacer algo que sabemos que no lo tenemos que hacer, pero igual lo queremos hacer, do. How ¿verdad? many times have we been in a situation where we feel like doing something even though we know that we shouldn't? Entonces, eso también es dominio propio. That's also part of Y self-dominion. después es la capacidad de postergar la gratificación inmediata And it's also the ability to postpone immediate gratification para poder lograr un beneficio mayor en el futuro. to be able to achieve a greater benefit in the future. Entonces, esas son las tres partes de que se compone el dominio propio, ¿verdad? El Those hacer are- lo que tenemos que hacer, Those are the three parts that make up self-dominion. Doing what we have to do, no hacer lo que no tenemos que hacer, not doing what we're not supposed to do, y a veces posponer nuestra gratificación and also postponing our gratification para obtener beneficios mayores en el futuro. to be able to achieve a greater benefit in the future. Y el gran ejemplo de esto es el campesino que siembra la tierra, And a ¿verdad? perfect example of this is the farmer who works the land. El campesino va a sembrar, se levanta todos los días a las 5 de la mañana, aunque esté haciendo frío, calor o esté lloviendo, The farmer goes out every day at 5 o'clock in the morning, whether it's hot, cold, or rainy, aunque le dé pereza, aunque ese día no se quiera whether levantar, he's lazy or he doesn't feel like getting up that morning, porque sabe que Be- tiene que sembrar esa semilla para because the poder farmer comer. knows that he needs to sow the seed in order to be able to eat. Y además aplica esto del autocontrol, porque teniendo esa semilla, ¿verdad? En lugar de agarrar el maíz y hacer tortillas, And it also has to do with self-control because having the grain, instead of taking the grain and making tortillas, va y lo deposita en la tierra y the farmer espera, goes out and puts it into the ground and waits. porque sabe que va a tener una gratificación mayor en el futuro. Because the farmer knows that he's going to have a greater benefit Entonces, in the future. esto es un excelente ejemplo. So this is a perfect example. Se han hecho varios experimentos sobre esto del dominio propio y de cómo afecta nuestra personalidad y por qué es tan importante enseñarle dominio propio
a los niños desde que están There's been a chiquititos. lot of studies that have been done that show the importance of self-dominion and how self-dominion affects our lives I- and why we need to teach it to our children. Hay un estudio del psicólogo Walter Mitchell que hizo en los años 60, There's a study by Walter Mitchell that was done in the 60s. que él agarró una gran cantidad de niños, hizo un estudio de unos niños, He made a large study Entonces on a large group of los children. hacía ir a una oficina, He would make them go into the office les decía, miren, le voy a dar este confite, and he would tell este them, dulce. I'm going to give you this piece of candy. Usted se lo puede comer ya, You can eat it now, o si usted se espera que yo regrese, or if you wait until I come back, yo le voy a dar un segundo caramelo. if you wait, I'll give you a second piece of candy. Entonces era interesantísimo, todo esto lo estaban filmando. And this was very interesting because it was all documented. Y entonces and todos filmed. estos niños, algunos, apenas salía el señor, se comían el So dulce. some of ¿verdad? the kids, as soon as the man would step out of the office, they would eat the candy. Había otros que inclusive se iban al otro lado del escritorio a seguir buscando a ver si había más, There were others dulces. who would go and search the professor's desk to see if they could find their own piece of Y candy. había un pequeño grupo And there que, was a small group of que children efectivamente lograba este autodominio who were able to achieve this self-control, this y self-dominion que of se waiting. esperaba los 15 minutos y que le daban el segundo dulce. And so they waited the 15 minutes until the professor came back and they would receive the second Lo piece. interesante es que estábamos hablando de niños de 6, 7 años. The interesting thing is that we're talking about a group of children of 6 or 7 years old. A los 15 años los volvieron a revisar, ver cómo estaban, y los niños que tenían autocontrol When they were 15, they did a follow-up study. 15 years later, they did a follow-up study on all the children. habían sido adolescentes bien adaptados, The ones that were able to exercise self-control as a young child were successful. Adolescents were well adapted. que eran bien adaptados, tenían bastantes puntos en el SAT, They had high muchísimo SAT superior a scores. los que no habían demostrado ningún tipo de autocontrol. They were more superior than the children that were not able to show self-control. Y 40 años, o sea, recientemente, porque este estudio ha seguido, And recently, because this was a continuous study, se demostró que ya como adultos, los niños que desde pequeños podían ejercitar este autocontrol, it was demonstrated that as adults, the group that were able to exercise self-control as young children habían sido gente mucho más exitosa, turned out to be people that were much more successful. habían logrado terminar la universidad y una serie de cuestiones que los niños que no habían tenido esa capacidad de resistirse, And they finished the university, they were much more successful than the group that was not able to show self-control as children. no había logrado estas grandes cosas. Entonces, por eso es que es tan importante el That's why it's dominio so propio. important to have self-dominion. Ahora, hay dos cuestiones que se convierten como en minas personales en contra de nuestro dominio propio. Now, there are two things that become sort of like personal landmines in our journey to exercise self-dominion. El primero es el temor First is fear, y el segundo son las excusas. and the second thing is excuses. Ahora, con esto del temor, yo les quiero contar un poco de, Now, on the point of fear, I want to share with you a little bit. de esto de la poda de los árboles. Ustedes saben que a los árboles hay que podarlos, ¿cierto? We all know that trees need to be pruned. ¿Por qué es que tenemos que podar los árboles? Why do we need to prune trees? Para que puedan crecer, So they can, efectivamente. so they can grow Ustedes saben properly. que uno de los primeros grandes negocios que yo hice And I'm going to share with you that one of the best or one of the first businesses that I ever had fue comprar una plantación de teca. Teca es una madera blanca. was to buy Teak. a teak A teak plantation. plantation. Y me la vendieron muy barata y era plata And they sold it to me very cheap. ya era It was a great plata en el opportunity. bolsillo. It was Y money in the resulta bank. que no me dijeron que había habido un gran problema con esta plantación. And it turns out that they didn't tell me that there had been a big problem with this plantation. La plantación nunca había sido podada. The plantation had never been pruned. Entonces resulta que todos los árboles, So it turns out that all the en madera es trees, importantísimo que los árboles crezcan rectos, when rectos, you're sobre todo en talking about plantaciones. wood, it's very important that the trees grow straight. Y estos árboles estaban así totalmente All the crooked. trees were crooked because they had never been pruned. Y esto nos demuestra lo importante de la poda, ¿verdad? And this shows us the importance of pruning. Bueno, nosotros somos como árboles. And we are just like trees.
todos estos procesos que hemos estado pasando, all of these processes that we have all been going through, nosotros tenemos que visualizarlos we need to visualize ourselves como que Dios es un jardinero. as if God is a gardener, Es un jardinero que nos está podando as if God was a gardener that is pruning us. y nos está quitando todo ese montón de ramas And He's cutting away all the dead branches que no nos permiten crecer. that do not allow us to grow. Antes de que mi proceso personal comenzara, Before my own personal process began, tal vez alguien me veía de largo maybe someone could see me from afar, y probablemente veían aquel arbolote, and they probably would see this big and mighty tree ya lleno de hojas full of verdes. leaves. Pero tal vez no veían que dentro de las hojas But maybe they weren't able to see that in between the leaves and the branches, estaban creciendo toda clase de insectos, ¿verdad? all different types of insects were Había hasta growing. sopilotes metidos dentro de esas. Those people wouldn't be able to see that there was all kinds of birds and Birds, insects and all kinds of things in between the branches of my tree. Buitres, ¿no? Vultures. Vultures, ya. Entonces había todo tipo de todo había en esas. So there was all kinds of stuff in between. Entonces, qué hizo Dios conmigo? What did God do with me? Comenzó a podarme. God began to prune me. Y claro, cuando empieza el proceso de poda, And of course, when the pruning process begins, duele, it hurts. duele. It hurts. Ayer nos imaginábamos al pobre árbol que le dolía. Lo que pasa es que alguien me dijo que los árboles no tenían sentimientos. Entonces, Yesterday we were yo talking sí creo que a about los árboles cuando los about a están tree. podando les duele. And they told and I said, well, when trees get pruned, it hurts them. Me When somebody said imagino that que más trees de don't una have vez esos emotions. árboles, cuando los están podando, But when they're pruning trees, yo me imagino que más de una vez esos árboles quisieran agarrar y darle un ramazo al jardinero, ¿va? I think that the tree would want to hit the gardener Porque duele. because it hurts. Miren, cuando el Señor terminó de podarme, And when the Lord continued to prune me, quedó un palillo ahí, what ended up being left over un was palillo sin ramas just prácticamente. the ¿verdad? stump, the tree, just the stump. Era un palillo no así, leaves, sin a bare ramas, tree. aquel arbolote terminó de un I went palillo. from ahí. being a gigantic tree to just being a tree with no leaves. Pero me quitaron todas las ramas que estaban creciendo torcidas. But all the crooked branches were removed. Todos los negocios donde estaba cometiendo errores. All the businesses where I was making mistakes. Todas las malas inversiones. All of the bad investments. ¿Por qué? Porque el Señor sabía hacia dónde quería llevar. Why? Because the Lord knew and the Lord knows where He wants to take me. Y hoy en día ya yo estoy sintiendo las ramillas nuevas donde van saliendo. Today I can feel the new branches coming out. Un librillo, otro librillo, A una small branch here, conferencia, a small salen branch there, las, and they're coming. ya están saliendo las They're ramitas coming out, nuevas. the Y new ahora ya branches. yo sé que estas ramas And now I know that these branches, van the a new salir ones, rectas. are gonna grow straight and properly. Nosotros no tenemos que tener temor de We- estos procesos. We don't need to be afraid or be fearful of this Son process. durísimos. They're difficult, A very veces uno difficult. quisiera sentarse, ¿verdad? Y decirle, Señor, ya. Sometimes we feel like we want to sit down and just tell God, that's enough. Y probablemente lo hemos hecho. And maybe we've done it before. Pero tenemos que saber But we need to know que el Señor sabe that the Lord knows a dónde es que nos quiere llevar. where He wants to take us. En Hebreos 12:5 In Hebrews chapter 12, verse 5, dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama. Hebrews 12, verse 5, it says, And you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by him. For those whom the Lord loves, he disciplines. Y en Proverbios 15:31 And in Proverbs 15, dice, el que atiende a la 31, crítica edificante habitará entre los sabios. Y hay otra versión que dice, si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar la vida. it says, He whose ear listens to the life-giving reproof will dwell among the wise. And the other version says, you want to be a sage, accept the corrections that are deemed to improve your life. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que todas estas correcciones And this is what we need to understand, that all this correction son para mejorar nuestra vida, is for the betterment of our life, para que seamos mejores. for us to be better. Y yo insisto, es duro, es And pesado. I say once again that it's difficult. Hoy cuando estaba orando sobre esto para
para ver cómo montaba la charla. Today, when I was praying about how I was going to structure this teaching, Yo le dije, Señor, dame what I alguna wanted to lecturita, share. una última lecturita I said, God, give me one last lesson. para meter en la conferencia. Y en eso abrí la palabra And that's when I started to get into the y Word. I me opened salió the una Word, parte un poco dura, que fue la pasión. and I read this portion Que a mí no me that gusta leerla porque that was a bit difficult for me, me- which had to do with passion. Pero está esa parte donde el mismo Jesús en algún momento le dice, Señor, si está bien, aparta de mí este cáliz. Pero en realidad yo sé que tengo que cumplir una misión. Bueno, It was estoy a parafraseando. part in the scripture when Jesus Y era is asking necesario, God that if there was any other way, but if it had to be this way, then it has to be. Y era necesario But it was necessary. que Jesús sufriera lo que sufrió It was necessary for Jesus to suffer what he suffered. por nosotros, era el propósito. Entonces, For us, that was the purpose. siempre que hay sufrimiento hay un propósito. Whenever there's suffering, there's a purpose for it. There's a reason. Y eso fue lo que me confirmó, tal vez esa lectura fue lo que me confirmó lo que venía hablando. And that scripture is what confirmed what I have been sharing. Siempre que hay sufrimiento hay un propósito, Every hay un time there's propósito de suffering, mejorar. There's a purpose of betterment. Entonces, no le tengamos miedo So let's not be afraid. a lo que está pasando o a lo que ha pasado. Let's not fear what is happening or what has happened. Si ya nos podaron, If they've pruned us, comencemos a crecer hojas nuevas, let's start to grow new leaves. sí, nuevas ramas. Si nos están todavía podando, But if they're still pruning us, aceptemos la voluntad de Dios let's accept the will of God. y sepamos que es para nuestro bien. And let's understand that it's No for estoy our own diciendo que good. no hay que luchar, o sea, nosotros tenemos que luchar siempre y I'm not tratar saying de... that we don't have to Pero hay continue to momentos en battle. que ya nosotros hemos hecho todo lo humanamente But there posible. comes a time when we've done everything that is humanly Entonces possible. hay que aceptar que tal vez el Señor nos quiere podar un poquitito. So we have to accept the fact that God may be trying to prune us. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos haciendo el bien, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, What we need to do is continue to do what is good and what God wants for us. y Él nos va a proteger. And He will protect Y en us. esto quiero llevarlos a la segunda de Crónicas, And I want to take you to 2 Chronicles 29 a 32. Y ahí 29:32. en esa parte se lee la historia de Ezequías, del rey Ezequías. And we see the story of King Hezekiah. 2 Chronicles Sí, 29:32. 29 a 32. Y ahí, bueno, vemos que Ezequías en realidad es un rey que hace la voluntad de Dios, que cumple, que es obediente. And we see that Entonces, Hezekiah is the vemos king. todo eso a través de todos los capítulos. We Cómo, see that Hezekiah is a king that does the will of God and is obedient. We see that through all the chapters. cómo este rey es obediente. Y llega un momento en que hay un gran reto. And there comes a moment when there's a big challenge, a Y great el challenge. reto es que el rey de Asiria And viene the- con todos sus ejércitos a atacar. And the challenge is that the king from Assyria is coming with his whole army to attack. Y Ezequías, en lugar de sufrir y de esconderse y de hacer como hacemos nosotros, ¿verdad? Que nos ponemos y nos sentamos en una silla a sufrir, And Hezekiah, instead of running away and being afraid and suffering en temor, in fear, Ezequías lo que dice es, un momentito, señores, en 32:7 dice, cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana del rey de Asiria, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. 2 Chronicles 32:7, it says, Be strong, courageous, do not fear or be dismayed because of the king of Assyria, nor because of all the horde that is with him. For the one with us is greater than the one with him. And with him, it says, with him is only an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. ¿Y qué pasó con este rey? And al what final? happened with this king? Que Dios mandó sus ángeles God sent his angels, y destruyeron al ejército del rey de and they Asiria. destroyed the army of Assyria. Ellos confiaron hasta el último momento, ni se desesperaron porque venía ese ejército. They trusted up to the very last moment. They never got dismayed because of the large Y army. ni siquiera al final, ni siquiera tuvieron que entrar en la batalla. Dios vio, o sea, Dios aceptó que ellos habían hecho todo, que habían cumplido sus mandamientos, que le habían creído hasta el And final. at the end, they didn't even have to engage in the battle because
God knew that they believed and were faithful to his command. Y él mandó, dice la escritura, que mandó ángeles a que destruyeran el ejército And the de scripture Asiria. says that God sent angels to destroy the army. Mantengámonos fuertes, Let's remain strong. no hay que temer, Let's not be afraid. no hay que dejar que el temor Let's not let nos fear consuma. consume us. Yo sé que es difícil. I know it's difficult. Termino esta primera parte con Santiago 5, I finished this first part Santiago with 5, 7. James chapter 5 verse 7. Dice, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de la lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. It says, "Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and late rains. You too be patient, strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near." Y para muchos, por lo menos mi interpretación en este caso es, esta venida del Señor es esa manifestación poderosa, ese milagro poderoso que interpretation muchos of- de nosotros estamos Of the coming esperando. of the Lord is the manifestation of the miracle and the manifestation of Y la what many palabra of nos us are lleva a waiting tener for. paciencia. And we have to have patience. Si no hemos visto, yo sé que ya muchos están viendo las manifestaciones. I know that many of you are already seeing the Yo manifestations sé que of ya God empezó un in nuevo your life. año, como hemos venido viendo, todos estamos haciendo planes, todos estamos sacando hojas nuevas, I know estamos that sacando ramas as time goes nuevas. on, we're all coming up with new branches and new things that we want to do. Pero si tú todavía no has comenzado ya a sacar las ramas nuevas y todavía estás en los últimos tijerazos, But if you're still going through the pruning process and you haven't started to come out with your new branches, tranquilos, be calm. ya vienen cosas buenas. Good things are coming. No temamos, ¿ok? Let's not be Esa es afraid. la primera parte de la charla. La segunda That's the parte first part. The second part se refiere a las excusas. has to do with the excuses. Este es uno de los más grandes. Yo quiero hablar de las excusas porque si veníamos diciendo que el dominio propio es hacer lo que tenemos que hacer, I want to speak about excuses because if we're saying that self-dominion is doing what we have to do, aunque no lo queramos hacer, even though we might not want to do it, nosotros usamos las excusas we use excuses para precisamente no hacer lo que tenemos que hacer exactly to do that, to not do what we're supposed to do, y justificarnos mentalmente and justify the reasons in our mind. y decir, no, pero es que no puedo. And we say to ourselves, it's that I'm not able to do it. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha dado una excusa porque su vida no está mejorando? Have any of you ever come up with an excuse No, dice el for pastor que why your no, life is not pues improving no se vale, or pastor. for things not working in your life? Yo he dado excusas. I've done that. I've come up with Yo excuses. creo que la mayoría de las personas damos excusas. I think the majority of people come up with excuses. Ustedes They saben que justify. ustedes saben que es una excusa. You know what an excuse is. Se define como el intento de liberarnos de una obligación o tarea It's an attempt to try to liberate ourselves from doing a certain task. aludiendo circunstancias. ¿Cómo? Aludiendo circunstancias. Avoiding circumstances. No avoiding, referring to circumstances. Okay. Alluding to certain circumstances. Es tratar de justificar por qué no hicimos It's trying to justify why we didn't do something. algo que teníamos que hacer. Something that we had to do. Entonces hay una historia que es muy bonita, There's a beautiful story que es que la vemos en Juan 5, that 2, we 4. find in John chapter 5. Y no voy a leer todo el capítulo, And I'm not porque going no to read the whole se nos chapter hace muy largo. because it's too Es long. Juan 5, del 2 al 4. Bueno, It's John chapter 5. dice, verse había en 2 to 4. Jerusalén, lo voy a leer, había en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud, eran muchos, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. It says, "Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porticos. In these lay a multitude of those who were sick, blind, lame, and withered, waiting for the moving of the waters. For an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool and stirred up the water. Whoever then first, after the stirring up of the water, stepped in, was made well from whatever disease with which he was afflicted." Esta lectura a mí me encanta porque tiene
tiene varios principios I love this scripture because it has a lot of principles que son importantísimos. that Número are uno, extremely important. Number one había muchos enfermos, ¿cierto? is that there was a lot of sick people, right? Pero solo se curaba uno. But only one was healed. ¿Cuál se curaba? Who was healed? El que llegaba primero, The el que one se who got there lanzaba. first, the one who went first. Pero ¿cómo estaban esas aguas? But how was the water? How was the condition of the water? Calmadas, cristalinas, Were they calm and crystal clear? estaban agitadas, ¿cierto? No, they were rough waters. Estaban turbulentas. They were rough waters. Y esto lo podemos llevar a nuestras vidas. And we can apply this to our life Todos pasamos por aguas turbulentas, todos vemos aguas because turbulentas. we all go through or see turbulent waters. Vemos crisis We see crisis. y en las crisis nos da miedo tirarnos al agua, ¿cierto? In a crisis, many times we're afraid to jump into the water. Y una de las grandes verdades de esta vida And one of the great truths of this life es que en medio de esas crisis is that in the midst of those crises, hay oportunidades there are opportunities y hay cosas buenas. and there are good things. Y el primero que se lanza, And the first one that jumps or goes for it, steps in, el primero que es valiente the first brave one, y brave que, soul, y que no se deja vencer por el temor, the first one that doesn't allow themselves to be conquered by fear es el que se sana o es el que obtiene is the el one premio. that obtains what they're going for. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a las crisis. We shouldn't be afraid of crisis. We El- don't need to be afraid of crisis. En lugar de estar pensando en la crisis en sí, tenemos que estar pensando en la oportunidad. Instead of thinking about the crisis or focusing on the crisis, we need to think about and focus on the opportunity. Mucha gente durante las crisis se asusta. Many people during a crisis become afraid. Cuando tenemos los primeros problemas nos asustamos y nos paralizamos. When we have the first problems, we get scared or get Y paralyzed. salimos en carrera, ¿verdad? Y huimos y tratamos de que... And our first instinct is to run away. Y hay una cosa que es cierta, y es And- cuando nos escondemos y cuando huimos, There's one thing that is true is that whenever we run away and hide, los problemas se hacen más grandes. problems get bigger. Siempre se hacen más grandes. They always get bigger. Se lo digo también por experiencia. Yo And I en share algún this with momento you through my own experience. cuando comencé a tener problemas muy grandes, When I started to have big problems, y lo digo en uno de mis libros, casi que metí la cabeza en la arena. I almost put my head into the ground. Y era como los problemas siguieron creciendo como un balón. And Gracias the a Dios, problems started getting bigger and bigger. gracias a Dios los balones ya se han desinflado. And thank God that they have become smaller. Y no eso ha longer sido there. Dios y que me he agarrado de la palabra And y it's all because of God and because I have grabbed the hold of His word de la guía y del consejo aquí del pastor. and also the guidance of Pastor David. Pero yo sé But I know que si yo en lugar de esconder la cabeza en la arena, that instead of if I would have instead of having hid my head in the sand, hubiera enfrentado los problemas en el principio de la crisis, if I would have confronted the problems in the middle of the crisis, hubiera salido mucho antes del proceso. I would have got out of the process much quicker. Pero bueno, ya eso no importa, ya el proceso pasó, ya me That's cortaron no las longer ramitas y ya están saliendo ramas I've already nuevas been pruned y and ya the nos new quitamos branches de are todo coming eso. out. That the past is already done. Nada más quería compartir con ustedes que hay que enfrentarse. I just wanted to share with you the point that we need to confront. Las cosas no se hacen más fáciles, se hacen más difíciles Things, si if uno, we don't si uno no se confront, things enfrenta. do not get easier. They just become more difficult. Mucha gente tiene que hacer cambios, tiene que hacer cosas que saben que tienen que hacer. Many people need to make changes or change Y things una that de they know las they need to do. una de las grandes excusas que hay es que voy a esperar a que se arreglen las cosas, voy a esperar a que la economía esté mejor. And voy one a of the esper- great excuses is that I'm going to wait for things to get better No before I do podemos it. esperar a que las aguas se calmen. We can't wait for the waters to be calm. No podemos esperar a que todo esté tranquilo. We can't wait for everything to be calm. Tenemos que actuar. We need to take action. Y en ese sentido, queremos, en ese sentido yo lo que les quiero decir es, olvidémonos de las excusas. And what I want to tell you with this is that we need to forget about the excuses. Las excusas nos alejan de las oportunidades. Excuses keep us away from opportunity. El dominio propio, Self-dominion que es hacer las cosas cuando tenemos que hacerlas, which is doing the things when we need to do them, nos lleva a tomar las oportunidades y nos lleva a triunfar. takes us to the point where we take advantage of the opportunities Hay and que we tomar la overcome. iniciativa We need to take initiative y hay que dejar las excusas atrás. and we need to leave excuses behind. ¿Ustedes saben quiénes son los que más dan excusas? Do you know who are those that come up with the greatest amount of excuses? Los perezosos. The lazy. Ustedes saben lo que dice Proverbios 26:13. You know what Proverbs 26:3 says? Dice, el perezoso
Dice el perezoso, hay una fiera en el camino, por las calles anda un león suelto. Proverbs 26:3, it says, Es una buena excusa, ¿verdad? it Pero- says, a whip is for the horse, a bridle for the donkey, and a rod for the, 26:13. I'm sorry, Proverbs 26:13. The sluggard The says. sluggard says, there is a lion in the road. A lion is in the open square. Para nosotros muchas veces ese león que alegamos, ¿verdad? Es el costo de la gasolina. Many times that lion that we see or we come up with is the price of gasoline, O que hoy amaneció haciendo mucho sol y or it's too hot, o está muy frío, or it's too cold, o todavía no, la economía anda or mal, things are not ready yet because the economy is bad, ¿cierto? right? Siempre la excusa siempre nos lleva a justificarnos. Excuses always take us to a point of justifying why we do or don't do certain things. Antes se justificaban con los leones. ¿Qué? Antes se justificaban con los Before leones. they used to justify things with the lions. Pero la gente que no quiere progresar, But the people that don't want to make progress, ¿cómo dan excusas? ¿verdad? they come up with excuses all the time. ¿Ustedes han dado excusas últimamente? Have you come up with excuses recently? Yo trato de no, I try not to. pero conste que no estoy diciendo que no he salido con And excusas. I'm Digo not saying that trato I de no. haven't, I'm just saying I try not to. Yo quiero que ustedes por un momento piensen conmigo I want you to imagine with me for a moment. dos áreas, Two areas. o hagamos una. Pensemos en un área Let's think of one area en su vida in our lives en que ustedes necesitan hacer algo en este momento. where we need to do something at this moment. Algo que ustedes necesitan hacer Something that we need to do. y que ustedes se han estado poniendo todo tipo de excusas mentales para no And hacerlo. then maybe we've been coming up with excuses, all kinds of excuses why we can or shouldn't do it. Piensen en esto por un segundo. Los voy a dejar pensar 10 segundos Think about this. I'm gonna allow you en to que think cierren about los this ojos for y que 10 piensen seconds, to close en your algo eyes, que ustedes saben que tienen que hacer and think about something that you know you need to y que han do. estado posponiendo y que han estado you've dando been excusas putting it para no off. hacerlo. Yo quiero que ustedes hagan un compromiso conmigo hoy I want you to make a commitment with me today de que hoy mismo o mañana en la mañana that today or tomorrow in the morning van a tomar acción con eso. you're going to take action on that. Es un buen comienzo, vean. It's a good beginning. Si fue tan importante como para que ustedes lo pensaran en este If it momento, was important enough for you to think about it in the last 10 seconds, quiere decir que es importante para ustedes en su vida. that means it's important to your life. ¿Cierto? Yes? Entonces, y significa que simplemente tenemos que dar ese primer paso. And all it means is that we need to take the first step. El que se sanaba en el estanque The one era el that que daba was el primer healed paso, in the, ¿cierto? in the waters is the one that took the first step. ¿Qué pasó con el paralítico cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? What happened to the paralytic when Jesus El asked de him, esta do you want to historia. be healed? ¿Qué comenzó el hombre? No, hombre, si tengo 38 What, años. did Y, es que, what was the first thing he said? No, it's been 38 years. I've always y been cada like vez que this. yo me voy a meter, se And me every mete time I otro try to do adelante it, somebody y yo no me gets puedo ahead of mover me, y yo estoy and I can't paralítico. move. Toda clase de excusas. Y Jesús le All dijo, type of excuses. yo no te estoy preguntando tus excusas. Le dijo, Jesus ¿usted quiere said, ser I'm not sano? asking you for your excuses. Do you want to be healed? Bueno, levántese, tome su camilla, levántese Then get up, pick up your mat, y comience a caminar. and start walking. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que yo les estoy diciendo a ustedes That's what hoy. I'm sharing with you this evening. Que se levanten y que For you comiencen to a get up caminar en and esa start pequeña walking cosa. in that small thing that you just thought of. Miren, tal vez no es un cambio transformacional de vida en lo que acaban de pensar. What you just thought of is not something, a change that's going to transform your Bueno, life. tal vez, pero Maybe it tal vez is. es algo pequeño, bueno, But pero it's es un prob- comienzo. maybe it's something small. It's just the beginning. Entonces, si queremos tener una mejor vida, So if we want to have a better life, tenemos que comenzar con esas pequeñas we need to cosas, start with those small things, con esos pequeños cambios, with those small changes, con eso que ustedes acaban de pensar que with es that thing that you just suficientemente thought of right now importante. that was sufficiently important Cuando salgan de ese for you servicio, to think of. hagan esa llamada When you leave this o, evening, make o- that call. o comiencen a hacer eso Or start mañana doing it. temprano, si no lo pueden hacer ahora, mañana Tomorrow in temprano. the morning, if you can't do it today. Cuando mañana se acuerden de esto, When you think about this tomorrow morning, levántense, como se agarren la camilla y get up comiencen a and caminar. pick up your mat and start walking. La última parte de mi... Es que estaba hablando muy rápido, ¿verdad? Ya se me fue la conferencia. La última parte de la conferencia es precisamente, voy a hablar The last thing rápidamente, that I want to share with you de 10 valores, o de 10, sí, valores, para alcanzar el éxito. is 10 values
or 10 keys to be able to achieve success. Todos estos valores vienen de una gran cantidad de autores All of these values come from a different variety of Y- authors, y evidentemente todos tienen principios bíblicos. and they all have biblical principles. De hecho, uno de los valores As a matter of fact, es el one of the dominio values propio. is the De value of los 10 valores self-dominion. principales. La mayoría de los autores de majority of superación writers personal In self-development dicen que uno tiene que enfocar su vida en 5 de estos valores. say that, Por lo that menos. people need to focus their life at least on 5 of these 10 values. Y hay 10 valores que son fundamentales para todo ser humano. And there's 10 values that are essential for every single human being. Y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. And that's what I want to share with you this El evening. primer valor The es first value is el tener propósito. having a purpose. Aquí hemos hablado muchísimo acerca del We've propósito. talked a lot about purpose here. Una persona que tiene propósito Someone that has purpose in their es life una persona que sabe quién es, is someone that knows who they are, una persona que sabe qué es lo que quiere de esta vida, someone that knows what they want out of life, una persona que está enfocada someone that is focused en una dirección particular in a specific direction, y que tiene la determinación de lograr eso de lograr eso que quiere lograr. and they're determined to achieve that thing that they want to achieve. Eso es lo que se define como una persona con propósito. That is what it defines a person with purpose. Cuando uno se concentra en esas metas que quiere lograr, When someone focuses on the goals that they want to achieve, desarrolla como una fuerza, una determinación para lograrlo. they ¿cierto? develop a determination to be able to achieve them. Tener un propósito nos lleva a pensar nos lleva de solo pensarlo a la Ha- acción. Having a purpose takes us from just thinking about something to taking action on it. Si alguien quiere aprender de propósito y de visión y de metas, If tiene somebody que, wants to learn y about todavía no purpose se ha leído el libro del and pastor, tiene vision que and leerlo. goals, they need to read the pastor's book. El segundo valor The second value es el coraje, la valentía. is courage. Ya dijimos, ya hablamos acerca del temor, ¿cierto? We've already spoken about fear. El temor nos bloquea, nos detiene Fear holds us back, y puede hacer que no veamos las oportunidades. and it can cause us to miss opportunities. Por eso es tan importante That's why it's so important tener valor y vencer ese temor. to have courage Y and conquer fear. la escritura que yo les he dado a ustedes hoy And the scripture that I've shared with you today es para que ustedes se den cuenta que Dios sabe por qué está haciendo las cosas. is so that you can realize that God knows why He's doing Mi things. mamá siempre me decía antes, My Dios mom sabe always por qué used to está tell haciendo me. las cosas. God knows why He's doing ¿Verdad? Es things. una frase que repetimos mucho. And it's something that we often repeat. Pero we hasta say. que uno lo lleva de la mente al corazón But when someone takes it from the mind and puts it in their heart, y se da cuenta de que Dios sabe por qué está haciendo las cosas, and they realize that God really knows why He's doing things, el temor lo logramos vencer. we Cierto. that helps us to overcome fear. Y eso nos We lleva overcome al segundo valor, fear. And that's the second value. el coraje, la valentía. Courage, valor. Hay que confrontar los temores. We need to confront fear. El tercer valor, The third value la integridad y la honestidad. is integrity and honesty. Esto garantiza todos los demás valores. This guarantees all the other values. Nosotros como seres humanos, pero sobre todo como cristianos, But us as human beings, but more than that, as Christians, tenemos que ser personas íntegras. we need to be people of integrity. Personas que lo que dicen es que tu People- sí sea un sí, que tu no sea un no, People como that do dice Jesús, what they say they're ¿cierto? going to do, and their yes is a yes and their no is a no. Proverbios 16:13 Proverbs 16:13 nos recuerda que el rey se complace en los labios honestos. reminds us that the righteous lips are the delight of kings, Aprecia a quien habla con la verdad. and he who speaks right is loved. Y en Eclesiastés 7:1 dice, vale más el buen nombre que el buen perfume. And Ecclesiastes 7:1, Says that a good name is a more good name is important more valuable than good perfume. ointment. Okay. Tenemos que ser personas honestas, We con need to be valores. honest people, people of values. El cuarto valor que es fundamental The para fourth value. desarrollar como ser humano es la justicia. Which is fundamental in developing as a human being, is righteousness. Y la justicia, ustedes saben qué es. And you know what righteousness is? Es querer para los Do you know what demás it is? lo It's, que uno quiere para uno mismo. it's desiring for others
others what you desire for ¿Ven qué yourself. definición más simple de justicia, de ser justo? That's a very simple definition of righteousness. Es querer para los demás lo que uno quiere para sí mismo. It's desiring for others what you desire for yourself. Es buscar en toda situación It's- que enfrentemos It's that in every situation that we encounter, hacer la cosa decente. to do the right thing. A veces es difícil, ¿cierto? En Sometimes negocios y it's en cosas. difficult. A veces hacer la cosa decente, aunque sepamos que no va en nuestro mejor, Sometimes doing the right thing, even though it's not in our best interest, or en we nuestro know mejor interés, it's not in our best interest, cuesta, ¿verdad? it's difficult Pero sometimes. eso es un valor importantísimo. But it's a very important value. Proverbios 2:9 dice Proverbs 2:9 says que cuando uno se hace sabio, that when one becomes wise, entonces comprenderá la justicia, el derecho, la equidad y todo buen camino. that when you become wise, you will discern righteousness and justice and equity and every good course. El quinto valor, The fifth value, la prudencia, prudence, es actuar sin pensar en la causa, es evaluar antes de actuar, is to think before you act. es tomar en cuenta todas las ramificaciones de lo que vamos a hacer. It's thinking about the consequences of our actions ¿Cuántas before we veces make them. por no pensar How many en, times? en todas las consecuencias de nuestras acciones, How no- many times have we acted without thinking about the consequences of nos our actions? metemos en unos problemas? And because of that, we get into a lot of problems. O sea, todos estos valores que yo les estoy diciendo All of these values that I'm sharing with you, no son para que nos salga coronita, they're not for us to have a No. crown on our head. es para que tengamos éxito en la vida. It's for us to be successful in our life. Porque no, en realidad al final de cuentas nosotros no podemos tener éxito Because in reality, si no somos buenas personas. we can't be successful. We can't truly be successful if we're not good people. Todo se devuelve, ¿cierto? What goes around comes around. ¿Cierto? Entonces, es en nuestro mejor beneficio ser gente honesta, ser gente buena, It's in our ser best gente interest justa, to be honest people, just people, righteous people, ser good gente people, prudente. to be prudent. Proverbios 16:22 dice, Proverbs 16:22 says, fuente de vida es la prudencia para quien la posee. "Understanding is a fountain of life to the one who has it." Y en el 16:25 And dice, in verse 25 it says, hay caminos que al hombre parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. "There is a way which seems right to a man, but its end is the way of death." Prudencia. Prudence. Nosotros tenemos que evaluar antes de tomar las decisiones en negocios, hay que tener We mucho need to cuidado. think before we make decisions. Even Tenemos in que- the area of business, we need to be very careful. Tenemos que ponernos en oración y decirle, We need to get Dios, into prayer. mira, tengo este negocio, tengo esta propuesta, tengo que tomar esta We need to decisión. pray about opportunities or businesses or decisions that we need to make before we make them. ¿Qué piensas? God, what do you think? Mostrame a ver déjame ver más adelante a ver si estoy viendo Show me, todas Father. las, Help me understand the direction I need to take. si estoy viendo todas las consecuencias de este negocio que Help voy me a see hacer. if I'm seeing all the consequences of this business. Prudencia. El Be sexto, prudent. The el sixth sexto one valor que tenemos que tratar de desarrollar that we need to try to develop es la benevolencia y la compasión. is goodness and compassion. Es el principio de dar, ¿verdad? Que hemos visto tantas It's veces, benevolence. It's to be a giver sin esperar nada a cambio. without expecting anything in return. Tenemos que ayudar a la gente. We need to help people. La Biblia nos habla tanto, ¿verdad? De ayudar a las viudas, a los huérfanos. The Bible talks so much about helping the widow and the orphan. De hecho, Santiago nos habla, que se me perdió esa referencia. Al final de Santiago, At the end of the book of James, nos habla de que tenemos que ayudar, ¿cierto? A la gente que está en las cárceles. it talks about helping the people that Tenemos are que ser in gente jail. Or benevolente, gente people buena. that are Tenemos in que need. pensar en los demás. we need to think about others. We need to be good to others. Todo se and be kind. devuelve. Esa Because bondad que everything- nosotros damos, esa semilla de bondad que nosotros sembramos en otra gente. Because we at the end of the day, we reap what we sow. Esa semilla de bondad que sembramos en otra gente, That seed that we sow, the seed of goodness that we sow in other people, a veces no va a dar fruto en esa persona, sometimes it's not going to give fruit in that particular pero person, nos va a venir por otro lado. but it's going to come back to El us from fruto, somewhere else. va a venir de otra The persona. fruit will come from someone else. Pero si algo es cierto en esta vida, But if there's one thing that's true in this life, es que todo lo bueno que hagamos por la gente is that every good thing that we do for others, se va a devolver multiplicado.
it's going to come back to us multiplied. Lo contrario también es cierto, ojo. And the opposite of that is also true. Y por eso es que, So be por eso es que careful. le estoy hablando de todos estos valores, That's ¿verdad? why De la I'm sharing justicia, these de la values with you. integridad. Righteousness and goodness and benevolence. Porque todo lo que hagamos para bien se devuelve para bien, pero lo que hagamos para mal. Because every good thing that we do, it returns something good, but every bad thing is also multiplied as well. El séptimo valor, y es algo de lo cual se habla mucho en este ministerio, es la excelencia. The seventh value is excellence, and it's something that we speak about often in this ministry. La excelencia, la definición de excelencia es hacer todo con calidad, clase y gracia. The definition of excellence is to do everything with quality, grace, En clase. and class. Qué bonita definición, ¿verdad? Hacer todo con calidad, clase y gracia. Do everything with quality, class, and Se trata de que todo lo que nosotros Excellence. hagamos, the- lo hagamos siempre de la mejor manera, aunque nadie nos esté viendo. it has to do with us doing the very best that we can in everything that we do, even if nobody is watching. Me acuerdo estoy oyendo un tape del pastor que dice, whatever you do, do it with all your might. And I was remembering one of the teachings of the pastor that says, whatever you find to do, do it with all your might. Todo lo que encuentres, todo lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo con toda tu Whatever fuerza, you con find to toda do, tu excelencia. Do it ¿Cierto? with all your might. Do it with excellence, with the best you can. La excelencia es la llave de la autoestima y al autorrespeto. Excellence is the key to self-esteem Pero and además, self-respect. miren, si nosotros logramos desarrollar una reputación de excelencia, But in addition to that, if we're able to develop a reputation of excellence, todas las puertas se abren. all of the doors will be open to us. El octavo valor, el trabajo, The eighth value is work. reconocer que sin logro no hay esfuerzo. To understand that without hard work, there is no achievement. Es la capacidad de recorrer la milla extra. It's being able to go the extra mile. Proverbios 22-29 dice, Proverbs 22:29 says, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. it says, do you see a man skilled in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Alguien que sea trabajador y que además lo haga con excelencia. Someone that is a hard worker and works with excellence. Eventualmente Eventually, alguien lo va a notar. somebody's going to notice. No es que mañana ustedes ya van a comenzar y van a esperar que el jefe It's not los that tomorrow vea you're gonna para que start- les dé el aumento. Tomorrow you're going to start doing things with excellence and wait for the boss to give you a raise tomorrow. No funciona así, It doesn't ¿verdad? work that way. Pero si usted siempre hace todo con excelencia, si usted es una persona trabajadora y todo, But if you do everything with excellence and you're a hard worker, tarde o temprano la recompensa va a llegar. later, sooner rather than later, Entonces, si the nosotros reward will logramos come. incorporar, como les digo, estos valores no son para un sermón, en realidad son las cosas que tenemos que incorporar en nuestra vida And these are all things that we need to incorporate into para ser our personas lives excelentes y ser personas in exitosas. order for us to be excellent people and successful people. El noveno valor es uno del cual ya hablamos, que es la autodisciplina, el dominio propio. And the ninth one is Y something no that we voy, spoke y about no voy earlier, a, self-dominion. And I'm no not voy gonna, a ir a eso, pues ya lo hemos definido mucho. Y el décimo valor, ustedes saben cuál es, And the 10th one, you know what it is. la fe. It's faith. Ese es un valor tan importante. Faith is so important. Ustedes saben que todas las grandes personas en la historia, Did you know that all the great people in history, toda la gente que ha logrado cosas impresionantes, all of the great people that have achieved great things, ha sido gente de fe? have been people of faith, O sea, gente que creía en Dios y que people tenía that fe. believed in God and they had faith. Hoy en día con la sociedad, con eso de ser políticamente correcto, ¿verdad? Today, this whole thing about being politically correct, Casi que decir que uno cree en Dios y tiene fe se ha vuelto como poco cool, ¿verdad? A veces. it's like saying that you believe in God and you have faith. It's kind of like a cool thing Salud. now. Sin embargo, en la historia, But despite that, si nonetheless, in ustedes leen history, las biografías de la gente que ha logrado grandes cosas, when you read the biographies, the autobiographies of people that have achieved great things in history, todas estas personas han sido gente de fe. they were all people of faith. Yo creo que ya con esto los voy a dejar. Hoy vimos tres cosas. We studied three things today. We've seen three things. Bueno, vimos
una definición general del dominio propio, ¿verdad? We talked about a general overview of what self-dominion is. Las tres cosas que conforman el dominio propio, que es hacer lo que tengamos que hacer The aunque three no queramos o things aunque that no make up sintamos ganas. self-dominion, doing what we know we need to do, even though we may not feel like doing it. La capacidad de resistirse The ability to a lo que sabemos que no tenemos que have hacer. restraint and resist doing what we know we shouldn't do. Y la capacidad de posponer la gratificación. And being able to postpone gratification. Y vimos que el temor And we saw that fear nos paralyzes us. y no nos deja a veces alcanzar todo nuestro potencial. And sometimes it doesn't allow us to reach our full potential. Entonces, vimos que hay que confiar en Dios So we saw that we need to believe in God y aceptar que todo, and que accept todas that las cosas everything, pasan para el bien de los que aman al that- Señor, como dice Romanos 8:28. all good, God causes all things to work out for good for those that love God. Vimos que la otra bomba atómica en contra del dominio propio y de nuestro éxito son And las we- excusas. And we also said that the other atomic bomb that goes against self-dominion is excuses. Y nos prometimos dejar de dar excusas y comenzar a hacer mañana. And we promised ourselves that we're going to stop making excuses and that tomorrow Mañana vamos a hacer lo que hemos estado posponiendo todo este we're tiempo. going to start doing what we've always been putting off. Y terminamos viendo los 10 valores más importantes And we finish reviewing the 10 most important values que necesitamos para lograr éxito en la vida. that we need to be able to be successful in life. Todos ustedes son gente exitosa. You're all successful people. Ustedes saben que yo estaba haciendo los números de que hay 300 millones de personas en Estados Unidos. I was looking at these figures that Esto equivale al 5% de la población del there are mundo. over 300 million people in the United States, and that is a total of 5% of the global No es cierto que la mayoría de population. la gente del mundo quisiera vivir en este país. Isn't it true that the majority of people would want to live in this country? 1.500 personas todos los días tratan de cruzar la frontera. 1,500 people try to cross the border every Ustedes single están day aquí y son gente to get exitosa. here. And you're here and you're successful Entonces ya people. ustedes son más exitosos que el 95% casi que el resto de la población You're more mundial. successful than more than 95% Pero no of the solo global eso, population. But no not solo just eso. that, not just Ustedes that. viven en California, ¿cierto? You live Mejor or we live in clima, California. mejor de todo, 30 millones de personas. Ustedes están dentro del 0.5% más afortunado del mundo. 30 million people live in this state approximately, and that's 5/10 of 1%. Y Of the whole ustedes además population. viven en Los Ángeles, And we live in Los Angeles. que es como que, vean, mi esposa me contaba que cuando estaba chiquitilla ya veía 90, 210. My wife was telling me that when she was Y se younger, imaginaba she viviendo used en to Los see Ángeles. 90210. Se imaginaba And viviendo en she el always used to Orange imagine Los Angeles and living in Los Angeles. Entonces resulta que ustedes son entre el 0.2% más afortunado de la población del So mundo. we're in 0.2% of the most El fortunate people. 99.8% de toda la gente del mundo 99.8% of all the global population quisiera tener las oportunidades que ustedes tienen en este momento. would want to have the opportunities that we have right now. Ustedes ya tienen el 99.8% ganado. We're 99.8% already with the victory. Se necesita un poco de esfuerzo. All Se we need is necesita a vencer el small temor. amount of effort Se necesita vencer el temor. Se We need to necesita conquer dejar fear de dar and excusas. stop making excuses. Y se necesita convertirnos en personas íntegras, rectas, And it's a matter of becoming que people of cumplan integrity, los principios de Dios. of excellence, that fulfill and apply the Y principles señores, of God. el límite, dicen que el cielo no es el límite, dice el And they pastor. say that Que the sky ustedes is not son the el limit, límite. that we are the ¿Cierto? limit. No hay límite. There is no limit, in other words. Vamos para adelante todos. Let's continue forward. Muchas gracias. Thank you very much.